Muy buenas noches a todos. Gracias porque se disponen para estar aquí esta noche. Se puedan vender. Regálenme un segundo y aquí. Ok. Voy a estar con la cara torcida porque la cámara la tengo para otro lado, pero eso no importa. El que menos importa soy yo. Hace una semana en nuestra conversación de la noche tocamos el tema de la confesión y la justicia. Les dije, hermanos, pónganle cuidado a ese tema de la justicia porque es un tema que llama mucho la atención en ese sentido. Y que sobre todo, pues, es interesante, pues, el pensamiento inverso, tal vez, el pensamiento inverso que algunas veces nos enseña la palabra, ¿verdad? Nos dice el Señor es fiel y justo, y entonces nos muestra cosas que uno dice, bueno, pero es que yo estoy confesando el pecado, ¿verdad? Y eso pues no deja de ser un detalle importante. Entonces, una de las cosas claves que tenemos que poner atención fue más o menos el cierre de la semana pasada y analizamos la palabra confesar y como una manera de retomarlo, el versículo 10 es el último versículo del capítulo 1. Pero no es la última idea del párrafo. Algunos de los párrafos de la palabra, en algún sentido, están divididos de una manera en que uno se queda pensando que esa división, pues a lo mejor se pudo haber mejorado un poquito, ¿verdad? Y recuerden que así quedó para poder que eso se pudiera trabajar. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. El verso 9 dice el anterior, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y hoy entrando al capítulo 1, al capítulo 2, noten que dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, Él viene hablando, hermanos, viene hablando sobre pecado. Y entonces el capítulo 2, yo pienso que el capítulo 2 debería de ir cerrando en el versículo 3, abriendo, perdón, el versículo 3, pero no nos vamos a regar las bilis por eso, ni vamos a hacer un enredo nosotros por eso, pero sí es muy importante que vean el énfasis que hay. En el 8 él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si decimos que lo tenemos, dice que nos engañamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay tres expresiones, note que hay tres que tienen que ver con la forma en que hablamos. Y la primera está en función de la expresión de entender que lo externemos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Note que el 9 dice, si confesamos también con la boca, confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y dice el 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La forma en que hablamos es lo que de alguna forma nos determina y nos viene a desafiar con relación a qué es, cómo Dios entiende que nosotros estamos lidiando con el tema del pecado. Ahora, lamentablemente, todos nosotros, todos los que estamos aquí esta noche, la gran mayoría de nosotros, siempre tenemos un pensamiento permanente de que somos gente buena. Somos buenos, yo soy bueno, o sea, hay más malos. Y pues eso genuinamente no deja de ser un problema grave. Y entonces yo quisiera que esta noche, perdón, pero me estoy acomodando el micrófono,
Sonó muy feo, ¿verdad? Yo quisiera que esta noche entendamos que, pues, cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando de confesar, de reconocer, estamos hablando de decir, de confesar, de reconocer, de que tiene que haber algo verbalizado en ese sentido. Entonces noten que cuando confesamos, ¿verdad? ¿Qué significa cuando confesamos, reconocemos? ¿Qué pasa cuando decimos y entendemos en función del 8, 9 y 10 que venimos trabajando la semana pasada? Bueno, que número uno, nos estamos sensibilizando ante la presencia de Dios constante en nosotros. Nos estamos sensibilizando ante la presencia de Dios constante en nosotros. Es muy importante que veamos ese detalle, porque pues pareciera ser que en algunos casos pues no tenemos conciencia de que Dios nos ve, para decirlo de una forma bien sencilla. Nos hace permanecer humildes. ¿Por qué nos hace permanecer humildes? Porque la gran mayoría de nosotros no lo somos, empezando por esta persona. La falta de humildad, amados hermanos, es grave. Y el problema es que la manifestación de la arrogancia es de mil maneras. Hay arrogancia silenciosa, arrogancia pasiva, hay arrogancia, no le contesto el mensaje. Hay cualquier cantidad de cosas que podrían hablar de arrogancia, de repugnancia, de un montón de frases que podrían hablar de ese gran ego que algunos tenemos. Y el confesar pecados nos hace ser humildes. Reconoce la obra del Señor en cada uno y la lucha de todos de forma diferente. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que no puedo yo juzgar a gente que peca diferente a mí, porque a lo mejor para ellos uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente sea tan cobarde pero ante mi situación la realidad es una o la realidad es otra? No siempre nos ve mal, nos vemos mal, nos sentimos mal. Una cosa es la culpa y otra cosa es reconocer el pecado. Y la culpa no necesariamente garantiza que haya un cambio, hay otra actitud ante las cosas, ante la vida, ante lo que Dios está planteando. Entonces vean, estas son más o menos las ideas que hemos venido trabajando con relación a estos 3 versículos que dicen: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y es parte de lo que estamos desarrollando. La confesión es una práctica diaria, permanente, ya que si no, no sería válida, y eso hay que tenerlo muy claro. La confesión es una práctica diaria, permanente. La confesión de pecados. Ahora, esto de la confesión de pecados es un tema muy interesante, porque todo el mundo pues dice que haga una lista. Si usted hace una lista, compañeros y compañeras, si usted hace una lista, la lista que usted puede hacer, un segundo que estoy arreglando este cosa. Si usted hace una lista, en la lista que usted esté haciendo, usted va a poner todas aquellas cosas que usted considera que lo son. Sí estamos grabando sí se está grabando la enseñanza. Pero hay un problema. Usted va a poner cosas en la lista que Dios dice: ay, mi chiquito. Bueno, está bien. Se la voy a apuntar esa, pero es que esa no es. Me explico, es que esa no es. O sea, tengo a Ignacio haciendo unas guías del colegio, y él de muy buena. Estamos aquí, yo, clavado todo el día haciendo cosas y todo, y él también. Y de un pronto a otro viene con un sándwich, y yo se lo agradecí en el alma profunda, porque me estaba muriendo de hambre. Cuando le pregunto que cómo le va, me dice: ¿de qué? me estoy comunicando, o sea, yo le agradezco mucho el tema del sándwich, pero es que yo quiero saber cómo va con el asunto del trabajo del colegio. Y eso es el tipo de cosas que de alguna forma es como tenemos que entender cómo es que se dan las cosas. Hermanos,
El capítulo 1, verso 18 del libro de Isaías es un texto que resume el corazón de cómo es entender esto de nuestra condición a la hora de confesar delante de Dios nuestra actitud, nuestra condición, nuestra vida. Venga, me encantó la versión Dios habla, la versión en lenguaje sencillo, Sociedades Bíblicas. Vengan ya, vean qué interesante, me encanta esa forma. Vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Y ojo a la promesa, comerán de lo mejor de la tierra. Primero la invitación de ponerse a cuentas con el Señor, permanentemente. No existe ninguna persona, ni Graving, ni Yelitza, ni Federico, ni SHP que está ahí, ni doña Edith, ni Marco, ni David, no hay ninguna persona que se excluya de esto, hermanos, ninguno. Y la razón por la cual Juan lo está diciendo es porque nosotros no podemos reconocer todo lo malo que hacemos. Para decirlo de una forma más sencilla, si ponemos en la balanza, ahí está doña Jenny, es que no me pega doña Jenny por este comentario que voy a hacer. O sea, Steven sale a las 3:30 de la mañana de la casa, camina por San José, ve muchachas, me explico, Steven está muy expuesto, que tal vez una persona que está metida en una oficina, por ejemplo. Hermanos, el pecado no es solamente pecado de acción, sino de omisión. Algunos pecamos igual de grave por las cosas que hacemos como por las cosas que no hacemos. Algunos de ustedes, ¿cómo va a pecar si paso metido en la casa porque no salgo? Y casualmente ese es el tema. Ese es el tema. Lo que somos en intimidad es lo que verdaderamente somos. Y ahí es ahí donde se tiene que revelar ante Dios lo que verdaderamente está. Por eso el Señor dice, 1:18, vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Eso es una cosa increíble, esa expresión tan coloquial que usa la versión Dios habla hoy. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja, pero yo los limpiaré y los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Entonces yo quisiera que ustedes me entiendan que hay una realidad con respecto a entender que cuando nosotros nos proponemos a estar de acuerdo con Dios en que ninguna lista es suficiente. Punto 1, no puedo hacerle una lista a Dios porque si yo le hago una lista a Dios estoy dejando por fuera un montón de cosas. Lo único que Dios quiere, suyo y mío, es que digamos, Señor, perdóname por mis pecados, conocidos, desconocidos, futuros, presentes. Se acabó. O sea, nadie podría reconocer, Salmo 19 dice, ¿quién podrá saber? ¿Quién podrá saber? Todo lo que de alguna forma podría estar ante esa condición. Ahora, la verdad es que esto, sinceramente, hablar del pecado siempre tiene una connotación muy moral. Yo estoy muy bien, yo no peco. Graving es más bueno que cualquier otro porque Graving está jodido de la espalda, entonces no puede hacer mucha cosa. No, perdón. Yo quiero que entiendan que simplemente, por ejemplo, vean, en la oración del Padre Nuestro, que es una oración que el Señor nos enseña que sea una oración permanente, noten que primero está la disposición del perdón, de perdonar a otros, y luego la petición del pan. No estoy diciendo, atención con esto,
Yo no estoy diciendo que la petición del pan está condicionada. Yo no estoy diciendo eso porque David decía, grande es Dios que no nos paga conforme a nuestras rebeliones. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que Dios, si Dios nos diera a nosotros conforme a las cosas que nosotros podríamos hacer, es bastante, no estaríamos en este mundo. Y eso es lo que de alguna forma tenemos que tener pues bien claro. Entonces, fíjense que cuando yo hablo, cuando yo confieso, cuando yo verbalizo, cuando yo reconozco, cuando Dios ve en mí, Señor, aquí estoy claro de que no tengo ni la mínima noción de qué podría haberte ofendido, ni siquiera ni por el hecho de haberte ofendido. Es que ni siquiera se trata de cuánto Dios se puede ofender, porque no es el tema que Dios se ofenda. El tema es cuánto daño, cuánto daño esto me hace a mí. Cuánto daño esto me está haciendo a mí. Y es tal vez lo que nos debe abrir lo que es el tema de esta noche. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, si nosotros decimos que no hemos pecado, a ver, si yo digo que no he pecado, me estoy engañando a mí mismo, ¿sí o no? Entonces está mal. La psicología del autoengaño, dicen por ahí, está mal. Pero lo más grave no es que yo me esté engañando a mí mismo, lo más grave es que yo estoy haciendo a Dios mentiroso. Yo estoy diciendo, Dios miente. Ahora, yo no puedo hacer que Antonio, que Giselle, yo no puedo hacer que Rolando, yo no puedo hacer que Yelitza tenga culpa en este momento. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Pero yo sí puedo, por lo menos, reflexionar con todos ustedes en función de por qué razón la insistencia de Juan. Y Juan está en un colocho. Juan anda por allá por el año 60 y pico, 67, 65. Los judíos están haciendo un desastre. Los judíos están levantados, sublevados. Se da para el tiempo de Masada. Los romanos se van y se arrinconan allá en Masada, y un grupo de judíos sube a la fortaleza y rescata a Masada, matan a los romanos, y Nerón muere en el año 68. A la muerte de Nerón mandan a Vespasiano, hermanos, mandan a aquel general Vespasiano. Cuando llega Vespasiano con 20 y pico mil de gentes, cuando llega allá a Jerusalén, se da cuenta de que Nerón se muere, y uno de los candidatos para ser emperador era él. Entonces lo devuelven, dejan las tropas ahí, los 20,000 y resto de soldados los matan los judíos. Vean la clase de momento en que esta gente estaba viviendo, hermanos. Vespasiano se llega a Roma y dice, yo vengo aquí para lanzarme candidato, ¿verdad? Pero hagamos algo, porque allá de aquella gente. Manda a su hijo Tito Flavio, y Tito Flavio se va a hacer el alboroto que hace, y llega, y él arrasó con absolutamente todo. Él no quería destruir el templo. Los soldados, al ver tanta muerte, y este es el contexto en que Juan está escribiendo. Y este contexto en el cual Juan está escribiendo, amados hermanos, es un contexto donde él lo que está hablando es del pecado. Y ni siquiera le está hablando a la gente que está en Jerusalén, le está hablando a la gente que está en Asia Menor. Porque la iglesia se dispersó, la iglesia se fue por todas partes. Ni siquiera le está hablando a judíos, le está hablando a cualquiera que entienda este tema. Vea por qué. Les dije que dentro de las corrientes filosóficas había una corriente que decía que no importa lo que se hiciera con el cuerpo, lo que importaba es salve el alma, porque con el cuerpo ya no se puede hacer nada, le decían a uno antes. Pero también es importante que usted note
que existe una razón fundamental por la cual Dios quiere que nosotros tratemos de no ser dominados, de no ser controlados por el pecado. Y en esta parte yo le hubiese puesto un título a esta noche, y el título que le hubiese puesto es este: el pecado y sus consecuencias. La realidad del pecado. Mi lista de pecados. ¿Qué es el pecado? ¿Qué pasa si peco? Y yo creo que es lo primero que tenemos que entender, que tal vez la gente no lo entiende, y ya dije que la Biblia dice que no hay ninguno de los que están aquí, de las 32 personas que estamos aquí, no hay ninguno que no haya pecado. Todos pecamos, y cuando aún estamos pensando que no, entonces la palabra dice, cuidado, eso es pecado. Vea, el pecado es la causa de la gran mayoría. El pecado es la causa de la gran mayoría de enfermedades mentales. ¿Cuántas hay? Por la parte de la bipolaridad, un montón de la gente es bipolar. Por el tema de los trastornos límites, por ejemplo, donde la persona, ¿qué es un trastorno límite? Una persona común y corriente que tiene su trabajo, tiene su familia, pero tiene un trastorno límite. ¿Qué es un trastorno límite? Que es una persona que se le mete el agua y de un pronto a otro odia a todo el mundo, trata mal a la gente, o es cambiante. Es una persona compleja. No se sabe qué va a hacer. Mañana es una dulzura. Mañana es una ternura. Pero no se sabe. Eso es un trastorno límite. También es un trastorno como parte del tema de la bipolaridad. Estamos hablando de personas normales. Gente que usted conoce, gente que está cerca suyo. Y que de alguna forma... Regáleme un segundo nada más, por favor. Hermanos, la gran mayoría de enfermedades mentales no se van a corregir con un psiquiatra, se van a corregir con reconocer que yo he llevado mi propia vida a un punto donde no puedo manejar los niveles de estrés, de tensión, de presión. No se puede, hermanos. O sea, ¿cómo puede un ser humano que gana un salario X de 800 millones al mes tener 12 tarjetas de crédito? Explíquenme eso. Aunque gane 1,000 millones al mes, hermanos, no hay un ser humano que pueda manejar eso. Y entonces, lo primero que tenemos que entender es que el pecado, Proverbios 13:6 dice: la justicia protege al perfecto de camino. Pero la impiedad, trastorna al pecador. Y lo más interesante es que el criterio de impiedad, es simplemente una condición del corazón que yo la quiero sostener y mantener a través del tiempo de una u otra manera. No me puedo quedar hablando solamente sobre las enfermedades mentales, porque son un montón, y ni la forma en que las enfermedades mentales se somatizan en el cuerpo de otra manera, porque también son un montón. ¿Qué más? Vea, ¿qué más? El pecado garantiza la destrucción de muchas de nuestras relaciones. ¿Qué más es el pecado? Es un hecho que el pecado va a destruir muchas de nuestras relaciones. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 3. Porque aún somos carnales. En efecto, habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son ustedes carnales
y andan como hombres comunes. O sea, noten cómo el estado común de la gente daña, destruye las relaciones, y eso es grave. Entonces uno se pregunta, ¿qué será? ¿Por qué pelean tanto? ¿Por qué será que se ven con tanto problema? Porque, bueno, aquí está. Por causa del pecado. El pecado causa que las relaciones se destruyan. ¿Qué más? Muchas situaciones no son otra cosa que la consecuencia del pecado. Se le quemó la casa y entonces, pero como usted va a decir que es un castigo de Dios, o sea, no puede ser. Bueno, no siempre. No siempre. Tuvo un accidente y perdió un pie, pero es que eso es un castigo. No, pero ¿cómo usted va a decir eso? Bueno, yo no lo digo, pero la Biblia sí dice algo, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios dice en Proverbios 12:21, al justo le sobrevendrá, no le sobrevendrá ningún daño. Ojo con la palabra, ojo con el texto. Al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. Ahí no dice que al justo no le va a pasar nada. Dice que pasándole las cosas no le sobrevendrá ningún daño. ¿Sí me están siguiendo? Hay que decir amén. Sí, amén, correcto. Gracias, es como la voz de todos. Muchas gracias. Va de nuevo. Al justo, ¿quién es justo? No es Justo Orozco, no. ¿Quién es justo? Justo no es el bueno, justo es el que pidió perdón, justo el que se presentó delante de Dios, justo es el que reconoce que simplemente todo lo bueno que usted ve en mí es Dios, todo lo malo soy yo. Justo es el que sabe que es una persona, como dice la palabra, depravada, en todo sentido, y que todos los días somos víctimas de la grandiosa y poderosa misericordia de Dios. ¿Y por qué digo víctimas? Porque no, hermanos, no la aprovechamos. No la aprovechamos. Y lógicamente lo digo en un sentido retórico. Vamos de nuevo. Al justo, ¿quién es justo? ¿Quién se puso a cuentas? Fue justificado. No le sobrevendrá ningún daño. ¿Le van a pasar cosas? Sí. Claro. Pero al malvado lo cubrirá la desgracia. Entonces, de ahí yo diría que también hay que poner atención a esas cosas. ¿Qué más pasa? Muchas situaciones no son otra cosa que la consecuencia del pecado. ¿Qué más pasa? Nada sacia. Nada sacia. Absolutamente nada sacia. Isaías 57:21. Vean qué texto. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. No hay paz para los impíos. ¿Ustedes saben qué es lo contrario a pío? A impío. Pío. ¿Saben qué es pío? Limpio. ¿Saben qué es impío, hermanos? Sucio. ¿Y qué pasa? Me llama la atención que importante la paz mental. No, dejémonos de habladas. Cuando no hay paz, nada sacia. Nada. Entonces, de aquí esta es la razón por la cual la insistencia de don Juan de hacerle frente a este asunto de la confesión y hacerle frente de una manera en donde no se llegue a este punto. El impío no saldrá nunca de su realidad. Le costará muchísimo o alguien tendrá que sacarlo. Bendito Dios por su sangre. Ahí lo dice. Lo menciona en el capítulo 2. Ya lo vamos a ver en la introducción al capítulo 2. No saldrá nunca. Le costará muchísimo. Y entonces está ustedes, pero yo, ¿por qué estar hablando de esto? Así, yo no.
soy buena gente. Es que no es, hermano, no es eso. Lo que el Señor quiere es una confesión de nuestra naturaleza y que no dependemos de nuestra naturaleza. Lo que el Señor quiere es una confesión que nos ubique a nosotros en una realidad en donde podamos de alguna forma entender que no dependemos de nosotros mismos, ni de lo bueno que somos, ni de lo texto. Biblia para probarlo. Vean qué texto. Sigue del 21 anterior, el 22. Apresarán al malvado sus propias iniquidades. Retenido será con las ligaduras de su pecado. 23. Y tendrá no el final del Señor, no el final que el Señor tiene para nosotros, sino el propio final. Hay dos finales, el de Dios y el mío. Yo escojo cuál final voy a tener. Tendrá su propio final. 23. Dice, Él morirá por falta de disciplina y errará por lo inmenso de su locura. Estamos hablando del pecado. Entonces yo de corazón les agradezco que por favor me pongan atención y todos de corazón seamos capaces de decirles a Dios cuando estamos detectando que estamos haciendo algo que no es correcto, que tengamos la prudencia de rápidamente decirle al Señor, perdóname, límpiame. Pero estamos hablando de una actitud, hermanos, una actitud de humillación permanente delante de Dios, una actitud transparente delante de Dios. Una actitud que inclusive nos ponga delante de Dios y la fidelidad y la justicia de Dios operan en el momento en que nosotros estamos verbalizando aquello que de alguna forma ya Dios lo conoce y Dios lo sabe. Entonces, ahora sí, vean cómo esto, sí. Vean cómo esto, entonces bien, ahora sí podemos entrar al 2. ¿Cuándo podemos entrar al 2? Número 1, podemos entrar al 2 cuando entendemos que el primer perjudicado por no... sí, es que el pecado el pecado es terrible. No, el problema del pecado no es ese, el problema es no confesarlo, decir que yo no tengo, no es conmigo, hacerme loco. Señor, te doy gracias por este día porque puedo despertarme, levantarme, abrir los ojos, te doy gracias. Bellísimo, es cierto, gracias por eso, hermanos. Pero la pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros somos capaces de decirle al Señor en ese preciso momento la necesidad tan grande que tenemos de que su misericordia sea sobre nosotros? Nosotros no tenemos noción de estas cosas. O sea, a mí no me gusta ser fatal en la forma en que presento las cosas, pero hace algunos años murió un amigo que era pastor de una iglesia en Turrialba, que es un amigo en común del pastor Marquito, que está esta noche con nosotros desde Turrialba. De hecho, era el pastor de Marco. Y cuando hablé con doña Yamilet, la esposa de él, me dice, Fede, ¿vieras qué raro? Él se levantó en la mañana. Hizo lo que siempre hace, fue y recogió lo que había que recoger, barrió la acera, le echó un poco de agua ahí y se vino y ya se iba a alistar para el asunto de la iglesia, y entonces le cogió la crisis. Sabemos que el hermano está con el Señor y la verdad es que también es un asunto que solamente Dios puede saber, pero yo no sé hasta qué punto nosotros no
podemos entender esto. Y típicamente el material que hay con relación a hacerle entender a la iglesia sobre la necesidad de reconocer el pecado es un material que lo que genera es un terrible peso de culpa. Y la culpa es pecado. ¿Por qué la culpa es pecado? Porque la culpa niega lo que el Señor está haciendo en mí. Entonces, entra el segundo párrafo, en este caso el capítulo 2, pero es el siguiente párrafo que viene sobre la línea del 8-9, que sería 8-9, 10, y este sería el 11, pero no nos vamos a hacer ese enredo. Simplemente vea que dice, hijitos míos. ¿Por qué esa expresión de hijitos míos? Bueno, porque es un cariño específico correctivo. ¿Qué es ese hijitos míos? Cuando usted ve el chiquito lleno de ese sentimiento de compasión, cuando usted ve al chiquito, que usted le prestó un momentito, le dio, cogió una pintura de labios, y entonces usted vio que la cosa, usted se vuelve un momento, y cuando usted ve al chiquito le pintó la pared, y usted hace, ay mi vida, esa expresión, ay mi vida, ay mi bebé, ay mi chiquito, esa expresión es esta en griego que está usando Juan, es esta misma. Hijitos, vean, ya les dije que confiesen, ya les dije que no digan que no tienen, y ya les dije que claramente se den cuenta de lo que el pecado es. Y pecado es errar el blanco, fallar lo que verdaderamente hay que hacer, por decirlo así. Tome tiempo para otra cosa, para que me entiendan claramente. Ok, vean esto. La expresión de Juan es hijitos, un cariño específico correctivo. Dice, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Ve qué interesante? Estas cosas los escribo para que no pequen. Entonces una pregunta es, ¿cuáles cosas? Número uno, que alguien se pregunte si el texto está diciendo que el gozo debe ser completo, ¿con qué me conformo yo? Que alguien esta noche, en esta reunión, se haga la pregunta, ¿a qué se refiere Dios cuando dice que el gozo debe ser completo, que el gozo debe ser lleno? ¿A qué se refiere Dios con eso? Que el gozo sea completo. ¿Qué será eso? Y una de las razones es que una persona que se deleita en el Señor no tiene tiempo para deleitarse en ella misma. ¿Me están escuchando, mis amados hermanos? Una persona que se deleita en el Señor no tiene tiempo para deleitarse en otra cosa. Y ese es el gozo del que está hablando. ¿Qué otra cosa viene diciendo? ¿Qué fue lo que dijo en el 7 y en el 8? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo también, cuando empieza el 6 al 7, ya les digo, para no batear, dice, estas cosas les escribo para que el gozo sea completo. Lo menciona en el 4. Luego sigue diciendo, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos. El mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, segundo elemento. ¿Qué es lo que Él nos ha venido diciendo? Que los que andamos en luz, que los que decimos que estamos en luz, andamos en luz y vamos para otro lado. Por causa de la luz. Entonces eso es lo segundo que nos han venido diciendo, que es parte de lo que estamos estudiando con relación a lo que viene diciendo. 3, tenemos
comunión los unos con los otros. Es la tercera cosa que nos ha venido diciendo, que la viene armando desde el versículo 5. El 5 dice, aquí está, hijitos míos, estas cosas, véanlo, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y entonces es aquí donde pues otra vez tenemos una disyuntiva interesante en donde dice que el abogado, la palabra dice que quien intercede aquí en la tierra por nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero quien intercede por nosotros ante el Padre, el Hijo. Eso es interesantísimo. Pero lo más interesante de esto, y lo más lindo de esto, y lo más genial de esto, hermanos, es que esta condición de abogado, que hoy del todo no la vamos a desarrollar, regálame un segundo. Esta condición de abogado, esta condición de donde nos están diciendo, abogado tenemos, fíjense que nos están planteando, no nos están planteando que es que el Señor va a ir a decir, vea, es que lo que pasa aquí con don Ernesto Escalona es que don Ernesto ahí está haciendo esto, y yo vengo a decirle a usted, amado Padre, que no le tome en cuenta ese pecado. Hermanos, no estamos hablando de ese tipo de abogado. Estamos hablando de que el único justo se presenta delante del amor, que es Dios Padre, que es todo amor, que es amor, por causa mía, por causa de Antonio, por causa de Miriam, por causa de Katy, por causa de cada uno de nosotros. Y es aquí donde esta noche, en esta primera parte del versículo del versículo 1 del segundo capítulo, tenemos que entender hacia dónde nos está llevando Juan al decirnos en el capítulo 2, dice, entra de una vez y dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pues si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Ahora, noten una cosa, y con esto termino. Andar en luz, tener al abogado, reconocer el pecado, estamos hablando de que todo gira en torno al hecho de estar siempre en la luz. Quien está en luz no es que no peca, es que la luz le permite reconocer su pecado. Amén. Hermanos, yo quiero que usted me capte, por favor, que esto es lo más importante de esta noche. Porque la gente le va a decir a ustedes que el que anda en luz no peca, y no dice eso. Dice que el que anda en luz peca y puede confesar, pero que aun cuando de que lo confiese, el Espíritu de Dios y el Hijo ya están abogando por nosotros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso es andar en luz. La persona que anda en luz lo que tiene que hacer es reconocer que su naturaleza es real en cada uno de nosotros. Eso es todo lo que hay que reconocer. Estoy leyendo en este material el comentario bíblico de Primera de Juan de Martín Lutero. Y el hombre le emprendió a manazos con un Bernardo. ¿Quién sabe quién es Bernardo? Dice, por eso es que el hermano Bernardo se perdió. Es divertidísimo la forma en que él escribe. Él es muy consciente del tema de la justificación. Acuérdense que Martín Lutero, su tema de desarrollo es Romanos. Y es el libro de Romanos quien lo lleva a él a entender que el justo por la fe vivirá, y deja tirado todo y se convierte al Señor. Y entonces
Y entonces él habla de un Bernardo, dice, Bernardo, dice, ¿qué le costaba entender esto? O sea, es divertidísimo cómo plantea las cosas, y simplemente por el hecho de que algunas personas pensamos que ojalá pues tengamos esa actitud de tratar de cuidarnos al máximo y cuidar nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra conducta. Es cierto, hermanos, es muy importante. Pero por favor, aquí ante lo que estamos es ante simplemente la súplica de la petición del apóstol a la iglesia del Señor, diciéndonos, vea, pase lo que pase, preséntese todos los días delante de Dios y dígale, Señor, perdóname por todo. Perdóname. Voy a enfrentar este día habiendo reconocido que he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, Señor. Al no hacer nada, pudiendo hacerlo, al tener que hacer. ¿Y cuál vale más? Si no hacer nada es negativo, entonces vale menos 10 y el otro vale 10. En la recuperación, a menos 10 a 0 es lo mismo que la recuperación de 10. ¿Cómo quiere que se lo ponga, hermano? Oremos. Oremos. Dale gracias a Dios por ya esta quincena. Ya llegamos al 15. Ayer fue 15. Lamentablemente no pude conectarme con ustedes ayer para darle gracias a Dios por los 15 días del mes de abril. Y entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por estos 15 días. De hoy en 8, si Dios lo permite y nos presta vida, vamos a entrarle al tema de este abogado de justicia presentándose ante el tribunal del amor, ¿verdad? Y Juan empieza diciendo, pero si alguno ha pecado, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Verso 3, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Fíjense que cierra con una cosa rarísima, diciendo, guarden el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Confiesen. ¿Cuál es el mandamiento? El abogado. ¿Cuál es el mandamiento? No se les ocurra decir, o sentirse, o creerse, o saberse buenos.